ahí está. Preguntando, vamos conociendo a nuestros invitados. Si alguna pregunta les incomoda, les pedimos disculpas. Esto no es nada personal. Pam, pam, pam. Bueno, seguimos adelante. Vamos a presentar ahora una entrevista, como decíamos al principio, un poco sui generis, porque fue armada de apartes. Nosotros enviamos las preguntas desde Montevideo y nos contestó Jorge el Flaco Barral desde España. Uh-huh. Y luego acá se editó la entrevista, ¿no? Todo es el disparador, el motivo tiene que ver con el lanzamiento del libro de Días de Blues, de Peláez. Que es un muy buen escritor y sobre todo ha hecho muy buenas recopilaciones que tienen que ver con los grupos de Fernando Peláez, ¿verdad? Fernando Peláez. Ahí está. Peláez, sí, de las Cuevas del Solís. Exactamente. Y bueno, también hizo el de Rada, si no me equivoco. Sí, la biografía de Rada. Bueno, y ahora el de Días de Blues, que no lo tenemos y bueno, de repente lo conseguimos más adelante. Pero la idea era conversar un poco con el Flaco Barral, que es protagonista fue protagonista de Días de Blues y además ha estado en el programa, no acá, sino en el programa Rock and Roll Express, que hacemos con Jorge los viernes, hablando de algún disco, de algún tema de él. Claro. La idea acá es repasar esta entrevista e intercalar algunas canciones que nos mandó el Flaco desde España. Y bueno, allí vamos entonces con la entrevista a Jorge Flaco Barral. Bueno, estamos haciendo una entrevista un poco sui generis. Nosotros en Montevideo y Jorge el Flaco Barral en España. Y dado las diferencias horarias, la tenemos que hacer grabada. Vale decir que yo le voy a enviar un cuestionario desde Montevideo, soy Juan Colino, y el Flaco nos va a reenviar la entrevista armada, más algunas canciones que son de su interés que emitamos dentro de la misma entrevista. Bueno, el motivo un poco de esta entrevista, o el disparador, es que ha salido un libro dedicado a Días de Blues en estos días. Eso es algo importante para dejar marcada la presencia de este grupo, creo que finales de los 60 y principios de los 70, y que su nombre quedó grabado a fuego en la historia del rock uruguayo y del blues uruguayo también, ¿no? Así que vamos adelante entonces con las preguntas. Bueno, antes de empezar a contestar, quiero enviar un saludo a todos los amigos de la Ciudad Desnuda y a ti, Juan, y muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cuál fue el primer contacto con la música que tuviste? Bueno, el primer contacto con la música fue en el entorno de mi casa, ¿no? Que se escuchaba muchísima cantidad de música de todos los estilos. ¿Había músicos dentro de tu familia que te pudieron haber influenciado? Bueno, músicos profesionales dentro de mi familia no, pero sí que mi padre estuvo durante una buena época dentro de un coro donde se hacía ópera y no es que fueran músicos, pero casi se podría decir que lo eran de alma, ¿no? Porque la música rodeaba mi vida, o sea, tanto mi padre como mi hermano fueron realmente los que me metieron, porque se escuchaba mucho y mi padre hasta llegó a onda corta en la azotea de casa, toda una historia de alambres y demás para poder captar de Europa y Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer toque de tu vida? Bueno, el primer toque de mi vida realmente es muy curioso porque fue un amigo que tocaba la guitarra y me vino a decir que necesitaba, que le había salido un bolillo en una fiesta, un cumpleaños, o no recuerdo exactamente qué era, y tenía que tocar y no tenía ni baterista ni nada, y yo le dije, yo no soy baterista, o sea, ni siquiera tocaba, bueno, empezaba un poco, ¿no? Y me dijo,
con lo que sea, por lo menos que haya algo de ritmo. Y entonces con una pandereta y le puse unos alambrecillos, como si fuera como imitando una caja, y con eso me fui a tocar. Y la segunda vez, para que haya otra, fue ya con una guitarra, pero era con la radio de mi padre, que tenía una entrada de fono, y ahí enchufé la guitarra. O sea, imagínate el volumen que tenía eso, ¿no? 0 coma. ¿Qué grupos uruguayos recordás de finales de los 60 y 70 que fueron, bueno, compañeros de aventura, por decir de alguna manera, de Días de Blues? Bueno, finales de los 60 yo vivía en Buenos Aires. Entonces lo que recuerdo son los grupos de esa época, ¿no? Y historias de esa época, tipo Manal, Tanguito, Almendra, bueno, todos esos grupos, ¿no? Entonces, y con el que más, con Papo, porque tuvimos gran amistad. Él, en un momento dado que me echaron del hotel porque no podía pagarlo, pues él me brindó una habitación en la casa de sus padres, que aún vivía con sus padres. Me aguantó en la casa de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, para que vea la gran amistad, hasta que consiguiera yo un sitio, pero me lo consiguió él, o sea que me salió todo redondo gracias a él. Y realmente yo llegué en los 70, entonces lo que recuerdo de esa época, que fue una gran explosión de música creativa en Montevideo, pues sí, estaban Siglo, Totem, Creación y Testimonio, Darnuchans, Canzani, Scream, cantidad de grupos de esa época, todo, porque realmente que convivíamos en Montevideo en recitales o en lo que fuera, ¿no? Y sin ningún mal rollo que yo recuerde, por lo menos. Estamos escuchando la entrevista a Jorge Flaco Barral desde España, a propósito del lanzamiento del libro de Días de Blues. Y vamos a ir al encuentro de un tema, de uno de los temas que nos envió desde España, ¿no? El tema se llama Soledad y Silencio, está en el LP La Estrella del Alba. Es de Hilario Camacho, letra de Pedro Barral, que era su padre. Mirá qué bueno. Bueno, vamos con ella entonces. Soledad y silencio de no estar contigo, aunque me acarician el viento y el trino. Del jilguero que todas las mañanas viene a decirme su canto en las ramas del pino. Y yo me ilusiono, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo. Y yo me ilusiono, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo.
Bueno, estábamos escuchando Soledad y Silencio de Hilario Camacho, con una letra de el padre de Jorge Barral, Pedro Barral, donde participaba también Jorge Barral en el disco. Vamos a seguir entonces con la entrevista. ¿En qué año te fuiste del país? Como te decía anteriormente, yo viví el comienzo de los años 70 en Montevideo, y en marzo del 73 ya me vine para España. Contanos un poco acerca de tu carrera en España y cómo es la situación de los músicos allí. Yo aterrizo en el 73 en Barcelona y tuve la suerte ahí de acompañar a Mike Kennedy, de aquel grupo Los Bravos, también a Gato Pérez, pero aún no lo era Gato Pérez, fue en un grupo, pero bueno, que tocamos juntos, y en diferentes grupos de blues que había en el momento en Barcelona. Me voy a Menorca a actuar, y ahí me quedo, y conozco ahí a Hilario Camacho. Es un gran cantautor, uno de los mejores cantautores que ha tenido España, y nos venimos a grabar el disco de él a Madrid, que habíamos compuesto a medias, y para ser un poquillo así rapidillo y no cansar mucho, pues a partir de ahí el grupo Azar, que era un grupo de rock sinfónico pero sin batería, o sea que muy volátil. Luego fue Azabache, Raza, que era rhythm and blues, más música celta, bueno, y bueno, y luego ya seguí con muchísimas cosas, Cañones y Mantequilla, música country, muchos grupos de blues tipo hispano-uruguaya, blues power, Ñaco y los Blues Cabidas, y luego ya en las últimas etapas que me he dedicado más a lo mío, sacando el disco Uy Uy Uy, montando un dúo que se llama Raga and Blues, o sea, música india mezclada con blues, y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y la situación de los músicos aquí en España, pues en estos momentos es muy difícil por esto del coronavirus. Pero sí que tú te puedes... Yo vine aquí a España precisamente porque en Uruguay vi que era imposible vivir de la música. Y yo aquí, con todas las cosas que he hecho de música, de grupos y demás, y acompañar a gente y cosas por el estilo, pues he vivido de la música, pura y exclusivamente de la música. Yo en Uruguay hacía, en la época de días de Opus Alpha y días de blues, hacía tanto música como artesanía para poder vivir. La artesanía era lo que me mantenía. Yo aquí dependí solamente de la música. O sea que el músico puede vivir de lo que hace. Hay que pelearlo, hay que hacer de manager y de todo, pero puede vivir de ello. ¿Cuándo se fundó Días de Blues y quiénes lo integraban? Bueno, Días de Blues se fundó aproximadamente entre mayo y junio del año 72, y lo integrábamos Jorge Graf a la batería, Daniel Bertolone a la guitarra y armónica y voz, y yo, Jorge Barral, al bajo, guitarra acústica y voz. La ciudad desnuda, escuchando esta entrevista, dijera Juan, que estaba entrevistando al Flaco Barral, un poco sui generis, porque en realidad se grabó y tenemos la edición, un trabajo ahí con mucho esfuerzo de Silvio Urruti, ¿verdad? Silvio Urruti, que se pasó un buen rato para poder editar, para que quedara pronta para hoy, ¿no? Claro. Le agradecemos mucho, ¿no?
Les recordamos que este programa es una presentación de Master Ingredients, Yesway Sociedad Anónima, importadores de materias primas e insumos para la industria alimenticia. Tienen materias primas para todo el que elabora algo, el que hace una mermelada, un yogurt, el queso, un jamón, una masa para empanadas, el propio pan, en fin, a todos los fabricantes del Uruguay que elaboran comida, tenemos las materias primas. Se pueden comunicar por el 2505-8061 o por el 2505-3097. Y recordarles también que nos pueden escuchar a través de la 1410 AM o por www.la1410con-número.com.uy. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción más? Tenemos 3 temas más para escuchar. Buenísimo. Los vamos a seguir intercalando. Vamos con Mercaderes. Bueno, seguimos adelante. Estamos escuchando una entrevista que hicimos a Jorge Flaco Barral e intercalando algunas canciones. Es un poco complicado porque mandamos preguntas, volvieron respuestas, claro. Tenemos algunas canciones para intercalar y bueno, esperemos que el resultado final sea bueno. Vamos a empezar Delo por hecho, y aparte digo, la excusa es el libro, ¿no? Claro, obviamente. Vamos a comenzar con algunos saludos. Tenemos a Silvio Urruti, que además nos hizo la edición de la entrevista, Mónica Perea Couto, desde España, Rafael del Dobro, desde Estados Unidos, Lilian Martínez, Mónica Meneses, de Estados Unidos, Morelis Torres, Flavio Grassi, de Argentina, Carmen Cita, Estrella Núñez, Silvia López Lago, que es actriz. ¿Cómo está Cita y Núñez? ¿Son auspiciantes? Ahí está. Carlos Abraham y Rosario Perolini, Martín Larriulat, Sebastián Gilmes, Nidia Beatriz Cruz, Giovanni Cartategui, Ariel Suárez, Ina La Paz, Stephanie Castro, Claudia Silva, María Colombati, Mercedes Davison, Laurita Fernández, José Luis Pascual, Beatriz Puoy, Valentina Colino, Brian y Emanuel, que es mi nietito. Bueno, también tenemos a Gastón Rodríguez Arostegui, Rosario Castillo, la comunicadora uruguaya muy reconocida. Fernando Peláez, Hugo Fernández, Mombit Así bueno, qué bueno que se está escuchando Fernando, digo, la entrevista justamente al Flaco Barral, ¿no? Claro, espero que sí. Martín Aguirre, de Buenos Aires, Fernando Telis Moretti, Teresa Lotti, Elvio Barilari. Por aquí dejamos y dentro de un rato seguimos con los saludos. Seguimos entonces con la entrevista. ¿De qué año a qué año tocaron? ¿Qué periodo abarcaron tocando juntos? Bueno, el periodo abarca desde el 18 de junio, que fue el primer concierto, que éramos teloneros de Scream y a su vez Scream de Lito Nevia, hasta que yo me vine en marzo del 73. Ese es el trío original. Luego siguió con cuando yo me fui, entre otro bajista y demás, pero el original ese periodo. ¿Por qué el blues y no otro género? Bueno, nosotros ya habíamos tocado juntos en Opus Alpha y justamente los temas de blues o rock pesado y con connotaciones blueseras, pues se nos daba muy bien. Luego también
quizás el grupo se montó porque nos veíamos en las actuaciones de otros compañeros y que luego había, después de actuar el grupo, siempre había una jam y nosotros nos juntábamos a tocar y que tocábamos blues y siempre era como que cada vez que nos juntábamos a tocar un blues flipábamos los tres. Quizás de ahí viene todo la historia de que fuera dentro del blues en nuestra historia, ¿no? ¿Cuáles fueron tus maestros, o si se puede decir de alguna manera, tus influencias para tocar? Uy, eso es dificilísimo para mí, ¿no? Porque yo siempre he escuchado con muchísima atención la música que hacían grandes artistas. Lo que pasa que yo creo que me influenció todo. Yo no aunque me encasillan muy dentro del blues, yo cuando compongo compongo de todo. O sea, no me fijo, no soy un talibán del blues ni recalcitrante. Yo compongo lo que me sale. ¿Por qué digo esto? Porque yo tampoco solamente lo hice en los comienzos, muy en los comienzos, que sacábamos temas de otros grupos, pero más o menos a partir de los finales de los 60 yo ya solamente escuchaba música, pero ya no sacaba, no copiaba eso que te sacan las frasecitas o cosas. No, yo ya no lo hacía. Yo ya me dedicaba a componer o tratar de arreglar un tema, o sea, a ver si era capaz de arreglar un tema que había compuesto, de pensar la batería, de pensar el bajo, de pensar los demás instrumentos. Entonces, no tienes un maestro, la música es tu maestro en ese caso. ¿Por qué? Porque soy una persona casi 100% creativa. O sea, a mí me gusta componer y brindar mi tema a la gente en los grupos o lo que sea. Entonces, no tienes un solo maestro. Te podría decir, desde casi los comienzos hasta hoy día, sigo escuchando la música de la misma manera, con muchísima atención, viendo cómo hacen los arreglos, dónde está el silencio, pero no copiándolo, sino simplemente escuchándolo y quedándome con eso, ¿no? ¿En cuántos discos has participado? No solo con Días de Blues, sino con otras ocasiones o como solista. No los tengo contabilizados. Sé que son muchísimos, o sea, sé que son más de 60 discos, tanto en grupos como participaciones que me han llamado y me han dicho, oye, metes la voz aquí en mi disco o metes algún instrumento, y entonces participaciones, es que no sé, no sé, pero ya te digo que son más de 60 y bastantes más. ¿Cuál fue el último? El último que he participado es Tras las huellas de Kerouac en la carretera. Es un homenaje a Jack Kerouac y sobre textos, fragmentos del libro On the Road, en la carretera. Yo compuse 13 temas, hay otro tema que compuso otro compañero, y luego de los 14 temas hay 14 locuciones de 14 personas diferentes, compaginado por Miguel López, que es un escritor,
o sea, él fue el que eligió los textos, y apoyado por la Moratalaz Blue Factory, que es una organización cultural que hace conciertos, exposiciones de fotos, libros, cultural en general. Estoy realmente contentísimo de ese disco porque Kerouac realmente fue muy importante en el devenir de la cultura, de lo que sería luego la cultura tanto hippie como del rock y pop de los años 60, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca del libro de Días de Blues? Bueno, evidentemente el libro para cualquiera de nosotros tres, bueno, por lo menos para mí, es la guinda, ¿no? Es como la guinda a la trayectoria, al disco, es increíble que 47, 48 años después salga un libro hablando de lo que hiciste tú, ¿no? O sea, lo que significó para parte de aquella gente que nos escuchó, y luego para la cantidad de músicos que se vieron, que disfrutaron como mínimo del disco que hicimos, ¿no? De lo que hicimos en aquellos momentos. Del libro en sí, pues te puedo decir de que Fernando Peláez es una persona, es un ejemplo no deja nada por perdido, es constante, es minucioso, es increíble la cantidad de veces que preguntó cosas y se preocupó porque realmente eso fuera la verdad y no algo que supuestamente se decía o se había puesto en internet, ¿no? O sea, como lo del el festival de pelo, ¿no? De Buenos Aires Rock, que realmente en internet dice unas fechas y no son reales porque se suspendió y tuvo que ser aplazado, entonces las fechas fueron otras, ¿no? Y no hay constancia en ningún sitio de quién tocó cada día, ¿no? Él tuvo que hacer realmente una labor de investigador. Entonces lo único que puedo decir del libro es que escribiéndolo Fernando Peláez hay que sacarse el sombrero y disfrutarlo, porque además escribe muy bien, ¿no? O sea, en plan documento, pues será un documento buenísimo. Yo aún lo estoy esperando, el libro. O sea. Estamos escuchando la entrevista a Jorge Flaco Barral a propósito de la salida del libro de Fernando Peláez, Días de Blues. Días de Blues. Cosa que es muy importante, vale decir acá, se nombra al autor y nosotros debemos decir lo que hemos leído de él, es muy serio, es un documentalista muy serio, y además está dejando asentada la historia de la música uruguaya, ¿no? Lo hizo con De las Cuevas al Sol, y creo que tiene alguna más, y el libro de Rada, sobre Rada también, ¿no? El de Rada también, y ahora con y aparte lo hace 47 años seguramente con otra perspectiva, 47 años después. Claro, ¿no? Ni hablar. Se fue en marzo del 73, porque estamos escuchando en uruguayo, parece un español, no estamos escuchando Joaquín Sabina, sino el Flaco Barral. Ahí está. Vamos a decir que también hizo alusión a Kerouac, ¿no? Sí, Kerouac. Entonces tenemos que decir algo breve, que Jean-Louis Lebris de Kerouac, más conocido como Jack Kerouac, fue un novelista estadounidense pionero de la generación Beat, junto a sus amigos y también escritores William Burroughs y Allen Ginsberg, reconocido por su prosa espontánea. Nació en el 22 y murió en el 69. Aunque vivió poco tiempo, no fue tanta su vida, no fue tan larga.
bueno, dejó marcada su impronta, sobre todo en toda la cultura beat. Sí. La cultura beat es la previa a los años 60. Claro. Que es toda la cultura del jazz. Ahí está. La época del jazz. Ahí está. Y empezaba el rock and roll. Ahí va. Recordarles a la audiencia que estamos en la R 1410 AM, nos pueden escuchar también a través